Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Andan estos días revueltos los acólitos del régimen con que si el Atleti está fichando mucho, que si el equipo del pueblo está gastando más que el Real Madrid, que si ya van 200 millones... En este vídeo os voy a hablar de la inversión que ha hecho el Atlético de Madrid en fichajes en los últimos años para ponerla en perspectiva, porque por ejemplo en 2023 el fichaje estrella fue Javi Galán y costó 5 millones de euros. Y os voy a contar también cómo está otro posible nuevo fichaje, como es el centrocampista del Stuttgart, Enzo Milot, y vamos a ver algunas de sus mejores jugadas. Como sabéis, el Atlético de Madrid estos días está presentando a sus fichajes a pares, de 2 en 2, y de momento va ya una inversión de más de 150 millones de euros este verano, que podría llegar a casi los 180 si se confirma ese fichaje que os comentaba de Enzo Milot, al que ahora analizaremos. El primero en presentarse fue Alex Baena, un fichaje que creo que nadie pone en duda, con la magia, la calidad que va a aportar ese mediocampo del Atlético de Madrid, que ha sido muy plano en muchas ocasiones, y que ha costado, como os contaba, entre 45 millones fijos y que pueden llegar a 50 en variables. El tan demandado 5 es Johnny Cardoso y se han desembolsado 27 millones de euros. Thiago Almada de momento va a costar 20 millones de euros y viene a cubrir en muchos aspectos el hueco dejado por Ángel Correa. El año pasado todos coincidieron en la exigencia de proteger el lateral izquierdo y el elegido ha sido Ruggeri por 17 millones de euros. Hansko ha sido presentado hoy, 26 millones de euros ha costado, ya estuvo cerca de llegar la temporada pasada y era obligatorio que llegara un central después de las bajas de Reinildo, Azpilicueta y Witsel. Y Marc Pubil del Almería ha costado 16 millones y viene a reforzar una banda derecha ante la desaparición de Nahuel Molina, desaparición que puede convertirse en literal en las próximas semanas. Y todos estos fichajes que vienen a potenciar una regeneración que ya se inició la temporada pasada, empezando por Julián Álvarez, que costó 75 millones de euros fijos, más los que sea en variables, la auténtica estrella y el pilar sobre el que cimentar este equipo, y vino acompañado de Alexander Sørloth, que costó unos 32 millones de euros y vino por la baja de Morata. Robin Lenormand por casi 35 millones de euros, fichado de la Real Sociedad, cubriendo principalmente la baja de Savic, y Conor Gallagher, por el que se desembolsaron cerca de 40 millones de euros y que ocupó el espacio dejado en medio campo por Saúl. Entonces en 2024 fue una inversión de casi 200 millones de euros, con lo que con los 180 que se podrían llegar este verano hace que algunos ladren hablando de casi 400 millones de euros gastados por el Atlético de Madrid. Pero todos esos que ahora critican, curiosamente, los 2 años precedentes debían tener el bozal puesto, porque no se escuchó ninguna voz, cuando el Atlético de Madrid en el verano de 2023, como digo, el fichaje más caro que hizo fue el de Javi Galán por 5 millones de euros, en competencia con Samo Morodion, por el que se pagaron 6, es verdad, pero ni siquiera llegó a vestir nunca la rojiblanca, como sabéis, y la temporada pasada fue traspasado al Oporto. Y no solo llegaron esos dos, también vino Santiago Mourinho por unos 2,5 millones de euros, pero que como sabéis tampoco nunca ha debutado con el Atlético de Madrid. Y con la fórmula que más gusta a la directiva, gratis, vino el turco Soyuncu y vino también Azpilicueta con 34 años. ¿Y qué ocurrió un año antes, en 2022? Pues parecido. Sí que se hizo una mayor inversión en Nahuel Molina, que fue el fichaje en ese momento más ilusionante, por 20 millones de euros, para cubrir el hueco dejado medio año antes por el inglés Trippier, pero muy lejos de esos 20 millones se fichó a Samu Lino por apenas 6 kilos, y después Memphis vino dao por 3 millones de euros, Reguilón llegó gratis porque vino cedido, y también gratis Axel Witsel con 33 años, y Álvaro Morata, que volvió de su cesión en la Juve. Así que sí, el Atlético de Madrid estos 2 últimos veranos ha hecho una inversión muy importante, pero es que estamos hablando de que en realidad eran deberes atrasados, no solo por lo que se había ahorrado después de 13 temporadas consecutivas jugando la Champions, sino porque, como os cuento, en 2023 apenas se gastaron 14 millones de euros, 14 millones, que se dice pronto para un Atlético de Madrid, y en 2022 el gasto fue de 29 millones. Es decir, que entre esos 2 años, el 22 y el 23, lo que se gastó ni siquiera alcanza a lo que se ha invertido este año, por ejemplo, en Alex Baena.
Pero el Atleti va a gastar más, eso os lo puedo adelantar, os lo puedo garantizar, y el siguiente podría ser, porque está bastante avanzado, el centrocampista francés del Stuttgart, Enzo Milot. Tiene solo 23 añitos recién cumplidos, la temporada pasada ha firmado 12 goles y 8 asistencias, unos buenos registros, y tiene una cláusula de rescisión de solo 20 millones de euros. Os puedo confirmar que el Atlético de Madrid está negociando en los últimos días con el Stuttgart por Enzo Milot, pero el problema reside en que en Alemania las cláusulas no son obligatorias y esta cláusula que tiene Milot de 20 millones de euros expira, esa cláusula deja de estar en vigor y no está muy claro si después de esa fecha, a partir de agosto, subiría o en realidad dejaría de tener cláusula. Y si dejara de tener cláusula sería un problema para el Atlético de Madrid porque el Stuttgart tendría la potestad de pedir lo que quisiera en la negociación y estamos hablando de un jugador con mucho potencial que está valorado ahora mismo en un valor de mercado de unos 35-40 millones de euros. Para los que no controlen mucho de fútbol internacional, puede que Enzo Milot os suene porque el año pasado jugó en la selección francesa en los Juegos Olímpicos, jugó en la final contra España y fue el que marcó el primer gol. Y estamos hablando de un futbolista que puede jugar por ambas bandas y sabéis que se hablaba de que el Atleti tenía en su lista de la compra fichar a un regateador, pues como podéis ver en estas jugadas, este Milot sería el regateador. Es un tío con mucha clase, con desborde, que en este caso vendría a cubrir exactamente el hueco de Samu Lino. Y en esta jugada que vais a ver, increíble, pegadito a la línea de fondo, cómo deja atrás a dos contrarios y asistiendo a placer. Y me recuerda mucho al inigualable Paulo Futri, aunque no nos vengamos arriba porque no es un Futri. Es un chico que tiene claramente el perfil de genio y figura, tiene carácter de estrella y siendo tan joven en ocasiones se le critica que peca de individualista, de egoísta, pero es un jugador, como veis, con mucha clase con el balón, con mucho desborde y ojo porque también es luchador, también es capaz de sacrificarse en la recuperación, lo que obviamente es un punto extra para el Cholo. El problema que también le veo por posición, que juega mucho en banda izquierda y creo que ahí puede haber acumulación de jugadores porque Alex Baena puede que ocupe ese perfil, Thiago Almada también puede jugar por ahí, si juega más como media punta Milot, pues podría entrar en el mismo hueco, en el mismo espacio de Griezmann, o si se va a la derecha, que también puede jugar de extremo derecha, ahí donde competiría por el puesto es con Giuliano Simeone. En cualquier caso, como os digo, es un futbolista con mucho potencial, polivalente, con mucha clase y que podría dar mucho al Atlético de Madrid si finalmente llegan a ese acuerdo con el Stuttgart. Y hasta aquí mi último vídeo. Como siempre pedíos que si os ha gustado el contenido que os he traído, le deis a me gusta, es un clic y ayuda mucho a que YouTube lo posicione bien y lo pueda ver mucha más gente. Y también, por favor, pedíos que os suscribáis. Es un clic, es gratis, os llegarán las notificaciones activando la campanita cada vez que suba un vídeo y nos acercamos a ese objetivo de los 10.000 suscriptores. Y como siempre, lo más importante, quiero saber vuestra opinión, quiero leeros en los comentarios. ¿Qué os están pareciendo los 6 fichajes que hasta ahora ha hecho el Atlético de Madrid? ¿Os gustan todos? ¿Hay alguno que os sobra? ¿Habéis tenido con algún amigo la discusión de lo mucho que gasta el Atlético de Madrid? Bueno, pues ya le podéis dar ese argumento que os comentaba de lo poquito que gastó el Atleti en 2022 y en 2023. Y sobre Enzo Milot, ¿qué os parece? ¿Os lo traeríais? ¿Creéis que puede encajar en el equipo del Cholo? ¿O ficharíais a otro futbolista? Os leo a quién traeríais. Yo personalmente sigo con la pedrada de que haría un último esfuerzo por un 9 goleador para completar el proyecto. Quiero leer todos vuestros comentarios y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao!